encontrar en este After Office de Ex Ante, dedicado a las mujeres en alta dirección, mujeres que están en distintos ámbitos, no necesariamente del mundo de la economía. Hemos estado en el sector energético, hablando también con el retail, con inmobiliarias, pero hoy día vamos a enfocarnos de lleno precisamente en la economía, porque además la contingencia, la coyuntura, así nos lleva hoy día a hablar de economía, pasando por un momento muy complejo nuestro país, de alta incertidumbre, además desde el punto de vista político. Vamos a estar conversando con una mujer de destacada trayectoria en el mundo económico, que ha estado además viviendo en el último tiempo con algo de experiencia, podríamos decir, en el mundo político, pero lo suyo es la economía y también es una excelente comunicadora. Vamos a saludar a continuación a la economista, founding member del CFA Society Chile y hoy día además directora de Mazars, mi querida Gabriela Clivio. ¿Cómo estás tú, Cata? Muchas gracias por la presentación. Un placer estar conversando contigo. Espero haber estado a la altura en la presentación, porque tú sabes que Sí, hay mucha gente que te sigue, además en tus columnas de La sí, Tercera, que me encantan. Creo que también has desarrollado una beta en las comunicaciones que es súper interesante, ¿no? sí, sí. Y sí, que la verdad, de alguna forma las columnas me dan el espacio como para hablar en un lenguaje que no necesariamente sea tan técnico y plantear temas, o que a veces se plantean de una forma muy técnica y la gente no logra entenderlo, o poner sobre la agenda algún tema que no está siendo tratado, ¿no? Entonces, me parece como un buen aporte por ese lado el tema de las columnas. Absolutamente de acuerdo. Yo comentaba más que había estado en el mundo de la política, ¿no es cierto? También trabajando Sí. en la última elección presidencial. ¿Cómo fue esa experiencia, Gabriela? Sí. Para mí fue una experiencia interesantísima, o sea, fue un proyecto con el cual yo estuve extremadamente comprometida, convencida, involucrada, o sea, desde el vamos, ¿no? O sea, Ujú. surgió, mi interés surgió a raíz de una charla en la cual me invitaron a participar, que hablaba Sebastián, o sea, yo trabajé en la campaña de Sebastián Sichel. A mí me pareció, yo nunca me había identificado ni había formado parte de un partido político, pero acá en Chile, pero me parecía que en el fondo ya llevaba 25 años viviendo en Chile, digo, la mitad de mi vida, entonces como que me Mm. sentía como que, ya, ok, ya tengo como todos los elementos, tengo mi vida hecha acá, puedo participar, puedo opinar. Y bueno, y a raíz de esa conversación, de esa charla, de ese Zoom en el cual participé, que me parece que fue en el año 2020, dije, ok, o sea, me parece que Chile en este minuto está en un momento crítico donde no es irrelevante cuál sea la persona o el programa de gobierno que se quiere implementar. Dije, ¿desde dónde puedo aportar yo? Desde lo que Mm. yo sé, que es la economía, las finanzas. Y bueno, y empezamos a trabajar y armamos un programa económico que fue potentísimo, espectacularmente bien hecho, que quizás en el fondo en la comunicación hablamos de un programa que se podía implementar, digamos, que no era que después iba a ser irrealizable. Y de alguna forma yo creo que si tenemos que hacernos una autocrítica, esa fue quizás la autocrítica, ¿no? En prometer lo que sabíamos que se podía cumplir, digamos, no en sobreprometer. Pero armamos un grupo humano espectacular, o sea, ¿Fue buena con la quienes nos experiencia? seguimos, buenísima, Qué buenísima. bueno. O sea, Oye, Gabriela, demandante, cansadora, pero muy enriquecedora. O sea, seguro. raya para la suma, súper positiva. Qué bueno. Oye, ¿y cómo has visto la política? Lo que se ha hecho en este gobierno en estos primeros meses que han sido tan turbulentos, ¿no? Sí, yo no sé por dónde responderte en realidad, Tata, porque yo creo que en el fondo no se ha hecho nada. O sea, me llama mucho la atención que llevamos 100 días y no hay una agenda que se haya presentado. O sea, tenemos un problema de seguridad gigantesco, pero gigantesco. Yo de los años que vivo en Chile, la verdad que, o sea, que baleen gente en el metro, que apuñalen a una enfermera, que maten a un chico sordomudo porque está saliendo a estudiar, que matan a otro chico en el parque forestal, o sea, el nivel de inseguridad y de violencia es algo de todos los días. La gente, estamos todos muy, muy cansados. Creo que hay un problema gigante de inseguridad. Tenemos un problema con la inmigración ilegal, tenemos un problema con lo que está pasando en la macrozona sur. O sea, creo que hay un problema de seguridad gigantesco que no se le ha puesto el cascabel al gato. A eso se suma la inflación.
a eso se suma el prometer cosas que es muy difícil cumplir. En el tema de la reforma tributaria encuentro que es muy difícil recaudar 4 puntos del PIB. Me parece que estamos en un momento complicado y me parece que el gobierno que está hoy en día instalado no veo que haya presentado un proyecto interesante en estos 100 días. Gabriela, luego con la reforma tributaria, que justamente se presenta mañana viernes, ya se conocen algunos lineamientos, ¿no? Pero Mm, el ministro Marcel en algún momento dio mucha calma a su nombramiento al mercado, ¿no? sí, sí. ¿Cómo has visto el desempeño del ministro, precisamente, juntando lo que ha ocurrido en estos meses, como tú dices, la escasez de proyectos y los desafíos que tiene además por delante? ¿Cómo has visto el desempeño del Ministerio de Hacienda? Uy, yo creo que es un lujo tener a Mario Marcel como ministro de Hacienda. O sea, creo que es alguien que tiene una vocación por servicio país que a mí me parece espectacular. O sea, creo que en su rol de presidente del Banco Central, además lo hizo espectacularmente bien. No quiero decir que como ministro de Hacienda no lo haga bien, pero Mario Marcel llegó al puesto de ministro de Hacienda con el mandato, de alguna forma, de hacer cumplir el programa que la gente había votado. O sea, y yo encuentro difícil una reforma tributaria que recaude 4% del PIB. O sea, pero encuentro que es un lujo que tenemos de tenerlo a él como ministro de Hacienda. Eh, Ujú. ¿Qué te parece lo que se conoce hasta ahora de la reforma tributaria? ¿Es viable, es factible lo que se busca recaudar? ¿Es el mejor camino hoy día? o sea, yo creo que en el fondo, para empezar, Cata, como me decía mi abuela cuando me contaba un cuento, me decía, resulta que, entonces me hacía la introducción, ¿no? Y después yo le decía, contame de resulta, le decía, porque mi abuela le hablaba en uruguayo. Ah, Y si yo quiero hablar de resulta que en realidad este tema de que tenemos que recaudar 4% del PIB, porque acá en Chile se recauda menos como recaudación con respecto al Producto Interno Bruto que lo que se recauda en el promedio de los países de la OCDE, con los que tanto nos gusta compararnos, pero después sí, terminamos teniendo un borrador de constitución que es el copy-paste de Bolivia, pero nos gusta compararnos con la OCDE. Entonces, cuando nos comparamos con la OCDE, las cifras sobre las cuales se estructura el diagnóstico no son las correctas. Entonces aparece en varias publicaciones y en gráficos que incluso se han presentado en Hacienda una brecha de 13 puntos de recaudación que no es tal. O sea, la brecha hoy en día, Chile recauda un 5% menos en términos de recaudación sobre PIB que en el promedio de la OCDE. Y si además pensamos que la recaudación va subiendo a medida que el ingreso per cápita va subiendo, si nos comparamos con la recaudación que había en el promedio de estos países cuando tenían el mismo ingreso per cápita que en Chile, la diferencia son 3%, es un 3% del PIB. O sea, si el argumento de que hay que subir impuestos porque hay que tener una recaudación sobre el PIB parecida a la OCDE, lo que podríamos pensar es que hay que recaudar un 3% más. Entonces, no entiendo por qué siempre se ha hablado de una recaudación entre 4 y 5% del PIB, que igual me parece bastante más realista de lo que era el programa de las primarias, que hablaba de ujú, recaudar un 8% del PIB. Ahora, si lo sí. miramos en perspectiva, la reforma que impulsó Michelle Bachelet pretendía recaudar un 3 y terminó recaudando un 1,5. Mm. Y la situación económica del país hoy en día, la verdad que yo no la veo como para que me va a permitir recaudar porque hay un mayor crecimiento. Me parece que las reformas que se tienen que hacer no están contempladas en ningún lado porque son poco populares. ¿Qué Disminuir el reforma? tramo, por Desde el punto ejemplo, de vista tributario. desde el punto de vista tributario, sí, sí, Ah, claro, disminuir el tramo exento del impuesto a la renta. En claro, Chile para de un ampliar la 75, base, cobrar más correcto, en impuestos a la Chile, clase media, como nos dijo Sebastián correcto. No, Edwards no, hace no, poco. no a la clase media, o sea, cobrar impuesto a un porcentaje mayor de la población. Entonces, si yo digo, bueno, lo que pasa es Pero que eso es clase media. claro, pero o sea, en realidad es que en los países de la OCDE hay un tercio de la población que no paga impuestos, pero acá hay un 75% de la población que no paga impuestos a la renta. Entonces, como es poco popular, eso nadie lo trae. Entonces terminamos teniendo como este animal que tiene como el ornitorrinco, que parece un pato, pero que después parece otro animal. Terminamos haciendo una cosa así, porque queremos parecernos a la OCDE, pero las reformas que efectivamente no tendríamos que impulsar, no las impulsamos porque son poco populares. Entonces,
quien paga impuesto tiene una carga tributaria no menor. Quien paga impuesto, un alto impuesto a la renta. El impuesto a la renta de los tramos más altos es un 40%. Es igual que en los países más desarrollados. Y la misma gente paga impuestos, las contribuciones, la misma gente. Hay un 23% solo de personas que pagan contribución. Entonces, volvemos a lo mismo. Queremos desintegrar, y le vamos a seguir cargando la mano a la misma gente o queremos ampliar la base tributaria, que es por donde tendríamos que ir. Sí. Bueno, grandes desafíos por delante. Estamos con Gabriela Clivio, destacada economista y directora de Mazars en After Office de Exante. Te quería preguntar por la situación económica, ya que estábamos hablando ¿Ya? precisamente sobre el momento que estamos viviendo hoy día, particularmente en estas jornadas con un dólar absolutamente desbocado, como escribíamos ayer Sí, sí. en Exante, ¿no? ¿A qué atribuyes tú esta situación? Porque muchos dicen, acá tiene que intervenir el Banco Central, lo de Hacienda, por ejemplo, ¿es verdaderamente una intervención o no? ¿Estamos pagando el gasto desmedido de años anteriores o es definitivamente una tormenta perfecta, Gabriela? No, el gasto desmedido, vamos de a uno, de aparte, como dice el destripador. Ah, El gasto desmedido de años anteriores lo estamos pagando con la inflación del 11,5%. Eso seguro. O sea, no free eso lunch, era. no hay almuerzo gratis. No, El gasto desmedido, el exceso de liquidez de años anteriores, que de hecho Mario Marcel, cuando era presidente del Banco Central, siempre se manifestó en contra de los retiros y del exceso de liquidez que había en la plaza, lo estamos pagando con la inflación de 11,5%. Que además la inflación nos golpea por varios lados, nos golpea por la inflación en sí misma, y también nos golpea por la cantidad de artículos o de servicios que nosotros consumimos cuyos precios están denominados en UF. ujú, Entonces, perdemos por ambos lados los consumidores. Pero en el fondo el dólar está alto porque en el mundo, o sea, todos los bancos centrales están subiendo tasas. La Reserva Federal en Estados Unidos, la Fed, ha reconocido que empezó tarde su proceso de alza de tasas. En la ujú, medida que ahora la Reserva Federal subió la tasa de interés, digamos, la tasa de referencia en 75 puntos base, más que lo que el mercado anticipaba, que era 50, eso llevó a un fortalecimiento del dólar. O sea, el dólar se está fortaleciendo a nivel internacional. Hay un porcentaje de debilitamiento del peso que tiene que ver con lo que está pasando en Chile, la incertidumbre, la salida de recursos hacia el exterior, el riesgo país, el tema político. Hay un porcentaje de la depreciación del peso que tiene que ver con factores internos, pero ujú. hay un gran porcentaje que tiene que ver con el fortalecimiento del dólar a nivel internacional. Cuando eso sucede, no tiene sentido intervenir. Tiene sentido intervenir cuando la causa de la depreciación del peso es interna, pero acá hay un factor externo y a eso hay que sumarle que cuando el dólar se fortalece, se debilita el precio de los commodities, que es lo que estamos viendo con el cobre. El cobre está cayendo por el fortalecimiento del dólar y porque hay temores de una recesión a nivel mundial. Ay, es una tormenta perfecta, ¿o no? En parte, Sí, sobre sí, nuestro sí, país. sí. Sí, no, sí, sí, no, pero nosotros estamos en una tormenta perfecta desde octubre del 2019, estamos en una tormenta perfecta. O sea, Hubo un tema, mucho ruido político, mucho problema interno a fines del 2019. En el 2020 fue la pandemia, cuando nos ujú, golpea en el mes de marzo, con un problema también en su minuto de un retraso en la ayuda que tenía que llegar a los hogares. ujú, Muchos estudios señalaban que en el fondo gran parte de la población en Chile, si no tiene acceso a su fuente de trabajo, en 3 meses cae en una situación de vulnerabilidad. Y mm. al imponer las cuarentenas se le impedía a la gente ir a trabajar y demoró mucho la ayuda en llegar. Cuando llega la ayuda, llega el IFE, viene el tema de los retiros. Entonces, nosotros estamos en una tormenta perfecta hace mucho rato. Lo que sí que es cierto es que si yo comparo lo que ha hecho el Banco Central de Chile con lo que está haciendo la Reserva Federal, el Banco Central comenzó antes la preocupación con respecto a la inflación y a subir antes la tasa de política monetaria. Entonces, lo más probable es que el ciclo de alza de tasas en Chile termine antes que lo que va a terminar en otras economías que empezaron más tarde a subir tasas y que han reconocido que se demoraron más de lo que debieran haberse demorado. Ujú. Gabriela, yendo ahora al proceso constituyente, ¿cómo has visto el proceso constituyente y qué esperas para el próximo 4 de septiembre? Uy, lo he visto y lo veo como una tremenda oportunidad que se desperdició, que se perdió, o sea, que se echó a perder.
La idea del proceso constituyente era lograr una constitución. No voy a entrar en ese tema de la constitución de cuatro generales porque tengo claro que no es así, digamos, la constitución que nos rige hoy en día dista mucho de la constitución que se redactó en la época de Pinochet y está, y lleva la firma de quien fue un presidente electo democráticamente como fue Ricardo Lagos, pero sí entiendo que en el fondo queremos una constitución que sea redactada por todos, no sé qué, entiendo. O sea, mi punto de vista y siempre mi posición fue que en el fondo la constitución no iba a llegar para mejorar ni las pensiones, ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, que eran las cuatro urgencias que para mí existían, que era materia de ley, no necesariamente implicaban un tema de cambiar la constitución. Pero bueno, fue la salida que se buscó en ese minuto para un conflicto que de mi punto de vista también estuvo muy mal negociado, porque uno no entrega, vamos a hacer una constitución nueva a cambio de nada, y entonces siguieron las protestas, siguieron los problemas, y para mí en el fondo uno no negocia en una situación de violencia, digamos, porque no es una negociación, es algo forzado. Entonces cuando uno negocia, uno entrega una cosa a cambio de otra. Pero independientemente de eso, hoy en día lo que hay es una sobrerepresentación de los pueblos originarios que no corresponde al porcentaje de la población que representan y una constitución que en el fondo nació como un sueño apoyada por el 80% de la gente que votó, ¿no? ¿Verdad? Porque no es el 80% de los chilenos, es el 80% de la gente que concurrió a votar en ese minuto que quería una constitución que uniera a todos. La verdad es que a mí eso me parece muy importante, o sea, unirse en un proyecto común me parece importante y escucharse, que es algo que yo siempre he dicho que no sucede mucho en Chile. La gente conversa con personas de su mismo círculo y no escucha a otros, y entonces no se enriquece en el trayecto. Pero me parece que el proyecto o el borrador, el texto, que ahora ya no es más borrador porque ya está listo y hay que votarlo, me parece que hace todo lo contrario de lo que se buscaba, o sea, no soluciona el problema de la unión. Al contrario, es un proyecto nacido mucho desde el odio, de las reivindicaciones, tiene una sobrerepresentación de los pueblos originarios que no corresponde a la realidad. Es imposible modificarla por los candados que se le han ido poniendo, digamos, y porque hay que pedirle permiso a los pueblos originarios, vulnera las libertades, le da mucho más poder al Estado de lo que tiene hoy en día. Para mí, el camino a seguir es que el Estado intervenga primero que nos provea de seguridad y después intervenga en las situaciones en las cuales el mercado no es un buen asignador. Para mí hay que tener un mercado, un Estado que sea más eficiente. No hay nada por eficientar el Estado, es todo lo contrario, aumenta más la burocracia, aumenta más la presencia del Estado y nos saca muchas libertades, ¿no? A nosotros, si se aprobara este texto, perdemos la libertad de elegir qué educación queremos para nuestros hijos, que para mí es algo inconcebible, perdemos la libertad de elegir qué tipo de salud queremos, en lugar de mejorar para todos, vamos a estar todos peor, y entonces para mí es un gran retroceso lo que terminó siendo redactado, que no era la idea, estoy segura, que no era la idea de quienes iban por el apruebo en ese momento. Sí. Gabriela, una última reflexión respecto de lo que ha sido tu trayectoria, por una parte, viviendo en Chile además, durante tanto Sí. tiempo, tantos años, porque habla además, que me da mucho gusto escucharlo, como te sientes chilena y hablas con la misma inquietud probablemente que tienen muchos hoy día respecto de nuestra constitución y eso me parece muy, muy valioso. Te has hecho un camino acá en Chile y un lugar y ocupas una posición de liderazgo que muchos y muchas admiran. Em, yo te agradezco mucho, en realidad, digo, yo soy una agradecida de Chile, o sea, yo llegué a Chile con 24 años, sin conocer a nadie, a Ujú. estudiar un posgrado en la Universidad Católica. No conocía a nadie, había venido una sola vez de viaje a Chile cuando era muy chica con mis viejos y con mis hermanas, y fue un shock cuando llegué, o sea, no sabía dónde estaba parada, era una ciudad que me atemorizaba, digo, yo vengo de un país donde todo es muy a una escala muy pequeñita, digo, en Uruguay somos 3 millones de habitantes, Montevideo tiene 1,5 millones, o sea, hace 25, 26 años cuando llegué me parecía tremendo lo que era Santiago, no, como te digo, no sé dónde estaba parada, vivía al lado de la universidad. Yo ahora cuando voy a la universidad, a la católica, que voy a dar clase, veo dónde vivía antes y veo cómo ha cambiado todo. O sea, a mí alguien que me dice, no, es que en estos últimos 30 años no hemos avanzado, o sea, para empezar, cuando yo iba a la universidad me tenía que tomar después que me mudé de la universidad, porque quería vivir en otro barrio, me tomaba 2 micros y ahora llega el metro a la puerta de la universidad.
vivía en una villa que se llamaba la Villa de los Olímpicos y ahora eso está todo construido, hay edificios. El único lugar que me quedaba cerca para ir a carretear, como me decían mis compañeros de universidad, era un mall y el único carrete era ir a un cine y ahora es impresionante lo que ha crecido la comuna. Entonces, yo sí he visto cómo ha crecido Chile, o sea, a mí me duele mucho lo que está sucediendo. Tengo una hija que nació acá. Nosotros vivimos 2 años en Canadá, entre el 2017 y el 2019, y cuando volvimos a Chile era septiembre del 2019, y lo que queríamos hacer cuando vivíamos en Canadá era volvernos a Chile, porque nos parecía que en el fondo en Chile había mucho que hacer todavía, había que seguir. Mi idea era que además, cuando yo comparaba con Canadá, en Canadá las mujeres tenían muchas más participaciones en directorios, en organizaciones, y yo decía, yo Ujú. tengo que volver a Chile e impulsar esto. Y al mes que volvimos fue el estallido. Y entonces, para mí, o sea, lo que yo veo es como que, ¿cómo nos estamos farreando este país? ¿Cómo alguien me puede decir a mí, que llevo más de la mitad de mi vida viviendo acá, que no se ha progresado? Entonces, eso me duele en el alma. O sea, me parece que en el fondo está muy bien mirar el pasto del vecino, pero me parece que en el fondo tenemos que darnos cuenta de todo lo que se ha logrado. ¿Que falta? Sí, siempre falta, pero eso nos pasa a nosotras, Cata. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa con mi hija, por ejemplo. Yo todos los días pienso en qué puedo mejorar. Y no es que me considero una mala mamá, pero creo que siempre hay oportunidades de mejora, Total. como amiga, como mamá, como pareja, como Mm. como hija. O sea, me parece que siempre tenemos un camino de ir mejorando nosotros y ser mejores personas. Y lo mismo sucede en las familias y lo mismo sucede en el país y siempre podemos ir mejorando y tenemos que preocuparnos de que en el fondo no tengamos buena salud solo los que nos atendemos, tenemos la suerte de atendernos en una clínica privada y tenemos ISAPRE. La idea es que la atención pública de salud también sea muy buena, pero hay que decirle a la gente la verdad. O sea, cuando la gente dice, no, porque en Canadá la salud es pública. Sí, la salud es pública, pero está 6, 7 horas sentado en una urgencia. Me parece que en el fondo son procesos. O sea, nosotros llevamos 30 años de muchísimos avances. Me parece que el dato mata relato. O sea, los datos son reales. O sea, hay muchísimos avances. Siempre queda por hacer, no hay que ser autocomplaciente. Y la crítica que yo hago es que en el fondo la clase política ha sido muy autocomplaciente. Mm. No ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades que tenía un gran porcentaje de la población que abandonó la pobreza, transicionó a ser parte de la clase media y no recibe el tipo y la calidad de servicio que tiene que recibir de acuerdo a lo que el Estado recauda como impuesto. Exacto. Porque el Estado como proveedor de servicio no lo hace muy bien. Pero también es cierto que estos discursos que uno dice, vamos a subir la productividad en 1,5% por año. Mm. Sí, pero es como que viene la madrina y sacude la varita y va a suceder así. No, tengo que crear las condiciones para que eso se materialice. Bien, Gabriela Clivio, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en After Office de Exante, conocer un poco más también sobre ti, tu opinión, que siempre, por supuesto, valoramos. Gabriela Clivio, directora de Massarts, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Un placer, Tata. Gracias por invitarme, un placer. Gracias, igual a ti. Chao.